19. Poco a poco al principio se conectaban todos, ahora como acostados. Buenas tardes, Valeria. Pero ahí vamos. Ya vamos a iniciar la parte final de nuestro curso. Hoy vamos a iniciar el derecho sucesorio. Es un tema muy apasionante, muy bonito. Por lo tanto, ojalá que les guste y que logren comprenderlo y que logren aprender bastante. Estos temas últimos son primordiales, mantener su código y tener todos sus resaltadores para poder ir subrayando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Irving. Aquí estamos esperando 2 minutos más y empezamos. Hay muy poquito, 71 alumnos son demasiado pocos, menos de la mitad. Por ese número vamos, doctor. Sí, por eso. Sí, son signos. Con que ganen el curso es importante, no importa cuánto, pero que aprendan es lo que yo quiero. Esta es la base para sus cursos de derecho procesal, para obligaciones, contratos y todo esto. Esto es base. Este curso es exacto. Así es. Licenciado, a ver si no influye el hecho de que creo que hoy hay una retrasada o algo así, un examen de retrasada, a ver si no influye eso con la asistencia. Puede ser, pero fíjese que
son apenas habemos 80 y no creo que tengan tantos, que sean las retrasadas tantos, pero digamos que eso es. Entonces vamos a iniciar. Hoy es la última parte de nuestro curso, el Derecho Civil 2. Ya vimos todo lo que son los derechos reales. Y entonces, ahora pues vamos a entrar al libro tercero, a partir del artículo 917. Esto trata de la sucesión hereditaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el patrimonio de una persona al fallecer? Y digo patrimonio porque se recuerdan que patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones valoradas pecuniariamente. Entonces, no solo de derechos, sino también de obligaciones. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver lo que es el derecho sucesorio. Entonces, pues es importante el que qué es lo que va a pasar con una persona conforme transcurre el tiempo. No importa cuánto tiempo, sino qué va a pasar con su patrimonio cuando fallezca, tanto desde el punto de vista legal y cómo es que se va a transmitir ese testamento, ese patrimonio. Importante saber que los derechos y deberes de las personas no se extinguen con la muerte. Y aunque hay excepciones en la regla, estas son muy pocas. Son muy pocas las que sí se extinguen con la muerte. Sin embargo, esto es muy importante y es la base de que los derechos y deberes no se extinguen con la muerte. Dentro de sus antecedentes, al hablar de lo que es la sucesión o derecho sucesorio, es importante conocer desde la época primitiva, aunque vamos a volver a recordar que es derecho sucesorio, más bien dicho, a recordar que es derecho. Y desde la época primitiva, pues la conducta humana, lo repetitivo conllevó a que tenía que hacerse la norma escrita. Apareció el derecho consuetudinario y posteriormente ya se daban sanciones. A través de ello, con las cosas, o sea, en los bienes, aparecieron las figuras del ere y heredium. Y ere se refería a los bienes muebles y el heredium era hacia los bienes inmuebles. Luego apareció la hereditas, que significaba el ayer, res cosa, y redita, algo que enriquece, esos réditos, ¿verdad? Algo que enriquece. Y a través de ellos, de las hereditas, apareció la propiedad. Ese derecho sucesorio fue tan importante que en Egipto, tanto el padre como la madre tenían un poder muy amplio y administraban todos sus bienes, incluso los bienes de los hijos. Y existía igual derecho para los hijos varones como para las hijas mujeres.
Sin embargo, existía la prohibición para los hijos que debían respetar los bienes de sus padres mientras estos vivían y podían pensar en ellos únicamente a la muerte de uno de ellos, los cuales podían repartirse, y a esto se le llamaba sucesión. Ya se inició las alusiones al hijo primogénito como heredero y sucesor de su padre, dejando una constancia de este hecho. En términos generales, este derecho solo afectaba realmente a los varones, pues las hijas que ya estaban ya habían contraído matrimonio o por contraer matrimonio, iban a recibir la dote. O sea que todo se les daba una parte y ellos pasaban totalmente a ser parte del grupo familiar del esposo. Ya en Roma apareció la figura del testamento, en la cual se hacía la designación de quién continuaría la figura del pater familia. A través de ello ya podía existir un poder social, económico y religioso. Por lo tanto, se tenía que crear lo que era el patrimonio familiar para tratar de proteger la subsistencia de todo este grupo. A través de ese patrimonio familiar, la propiedad privada individual y por lo tanto el establecimiento de normas limitativas por abuso de propiedad, tal y como lo vimos cuando desarrollamos el tema de propiedad. Ya en Roma, el derecho sucesorio, la palabra importante era sustituir. ¿Qué pasaba a quién iba a sustituir realmente? Al pater familia. Y más que todo, se trataba en lo que era el jus commercium, cuando era todo ese patrimonio que se podía transmitir en un todo, o sea, a título universal o a título particular en ciertos y determinados bienes. Igualmente, el jus connubium, que era contraer matrimonio con todas sus consecuencias, y por lo tanto ya apareció lo que era la factio testamenti, o sea, el testamento. Habían ya en ese tiempo la simplicidad de las formalidades del testamento, y Ulpiano lo definió como que el testamento era la manifestación legítima de la voluntad de una persona declarada solemnemente y que se hacía valer únicamente para después de su muerte. Tenían que, dentro de esas simplicidades, haber una claridad en las disposiciones de última voluntad de esa persona que preparaba algo para después de su muerte. A través de ello, era importantísimo conocer lo que era la familia agnaticia y la familia cognaticia. La agnaticia, pues, era todas las personas que dependían del pater familia, si no había muerto. Pero la cognaticia era la unión derivada de la comunidad de sangre legitimada por el matrimonio y no por la filiación extralegítima. Entonces, eso ya era muy importante para saber cómo se iba a sustituir y a través de qué. Así fue como se definió históricamente el testamento, que era la forma en donde se establecía la última voluntad, y Ulpiano la definió como la manifestación legítima
de nuestra voluntad hecha solemnemente, o sea, con formalidades para hacerla válida después de nuestra muerte. Igual lo hizo Modestino en lo que sustituía de esa voluntad de aquello que deseamos que se haga después de nuestra muerte. Pero en ningún momento establecieron ni mencionaron la institución de heredero, sino que hablaban en una forma en general. Luego fue importante las clases de posesión de todos esos bienes hereditarios a través de lo que era la bonorum possessio edictalis, que era cuando el pretor establecía en un edicto, o el bonorum possessio decretalis, cuando a pesar de que no estaba comprendido en el edicto, pues el pretor lo concedía dependiendo las causas por las cuales se había solicitado. Entonces, así fue como ya hubo una clasificación de ese tipo de atribuciones que dieron como resultado de cómo se transmitían esos bienes hereditarios. Entre la validez que se le daba al testamento en la antigua Roma, pues era la capacidad que tenía primeramente el testador y la observación como de tan solemne que se hacía de las formas prescritas, y la institución ya de heredero. En ocasiones era necesario que el testador tuviera en consideración a ciertas personas entre sus parientes próximos, aunque él podía decidir a quiénes, pero eran sus parientes próximos los que conformaban esa probable institución de heredero. Ya ahí se hablaba de la forma de los testamentos. Aquí hay unas formas de cómo se elaboraban ese tipo de testamentos, unos de declaración ante el pueblo, declaración frente al ejército formado en orden de batalla cuando estaban antes de ir a la guerra, y el testamento oral que podía el testador presentar en vez de las tablillas, y él podía declarar oralmente ante 7 testigos. Así fue como el testamento en los tiempos romanos, pues se daba el testamento hológrafo, o sea, el testamento escrito ante los testigos, o el testamento del analfabeto, que era exclusivamente oral, el testamento pestis tempore, que era por la peste que se podía dar, y se establecía de que era importante cómo estableciera sus acciones de última voluntad, hasta los testamentos públicos y los testamentos privados. Ante todo eso, entonces es importante entrar a lo que es el derecho sucesorio. Eso es un preámbulo para poder entender qué es el derecho sucesorio. Al establecer que es derecho y sucesorio, al decir derecho, estamos hablando que es un conjunto de normas jurídicas. Y Baqueiro Rojas pues nos establece que es la parte del derecho civil que regula, o sea, ese conjunto de normas jurídicas que va a regular la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos que no se extinguen con su muerte a sus sucesores o herederos. Spin Cánovas dio una definición un poco más completa y nos dice que es el conjunto de normas jurídicas
que regulan la sucesión en relaciones jurídico-privadas transmisibles de las que era titular una persona ya fallecida. Entonces aquí ya hubo cambio en la titularidad de un derecho muy escueto y la no extinción de las obligaciones con la muerte de las personas. Importantísimo entonces, ya se sabe qué es derecho, qué es sucesión. Y esa sucesión al alguien que piensa qué va a pasar cuando muere y qué va a hacer la ley desde ese punto de vista. Esa transmisión, pues en la sucesión se va a transmitir el patrimonio, que no es más que ese conjunto de derechos y obligaciones hacia lo que es en una forma total, que es la herencia, que eso ya lo vimos, a título universal o que fuera a título particular en un legado y que puede ir destinado a familiares, a personas sin parentesco o a instituciones públicas o privadas. Si es todo, es a título universal, es una herencia. Y si es solo partes, particularmente algo determinado, será un legado. Etimológicamente, sucesión proviene del latín successio bonis, que significa que entra o continúa alguien o algo en lugar de otra persona o la cosa, y eso está establecido según el Diccionario Real de la Academia Española. Sin embargo, Guillermo Cabanelas nos dice que es la sustitución de una persona por otra, ese reemplazo de cosa por cosa, transmisión de derechos u obligaciones entre vivos, o sea que puede transmitirse entre vivos o por causa de muerte. Y ahí pues va incluido lo que es la herencia cuando es a título universal o legado a título particular o manda testamentaria como él así lo establece, prole, descendencia, continuidad. Ahora, a sabiendas que ¿qué es sucesión? Que es la sustitución de una persona por otra en sus derechos y obligaciones, hay varias teorías que explican la sucesión. Primero se dieron las teorías subjetivas, en las cuales estas explicaban el fenómeno de la hereditario y que iba a estar ligado a la persona del causante, a la persona del causante, que es que por causa de que él fallece, entonces va a identificar a un heredero, y lo identifica con el causante, o como una continuación de la personalidad del causante. El causante es el que muere, el que por la causa de su fallecimiento se da la sucesión, o sea, la sustitución de una persona por otra. Y la teoría subjetiva lo que dice que es la continuación de la personalidad. Si se recuerdan ustedes, ahí tienen que conocer cuál era la definición de personalidad, esa investidura jurídica que otorgaba el Estado para un sujeto que fuera capaz de derechos y obligaciones. Las teorías objetivas modernas ya consideran al heredero como un sucesor, pero en los bienes, únicamente como un sucesor en los bienes del causante. Es importante la palabra esta, causante, porque él por causa de su muerte es que se produce todo este proceso sucesorio.
Y luego están las teorías intermedias, en la cual la herencia se presenta como la continuación o sucesión por un modo unitario en la titularidad del complejo formado por aquellas relaciones jurídico-patrimoniales activas y pasivas, o sea, todo lo que conforma el activo y el pasivo de un sujeto, pero que ha fallecido y que no se extinguen por su muerte. Sucesión que produce también ciertas consecuencias de carácter extramatrimonial y atribuye al heredero una situación jurídica modificada y nueva en determinados aspectos. O sea que al transmitirle todo el patrimonio, pues va a causarle va a ponerlo en una situación jurídica distinta. Entonces, ya sabiendo que es sucesión, pues en el derecho y a sabiendas que ya sabemos que es derecho sucesorio, ese conjunto de normas jurídicas que regulan y todo lo que ya dijimos, ¿qué es? ¿Cuáles son los presupuestos para que se dé la sucesión? Y la primera es que tenga lugar la muerte del causante, o sea, de la persona que por su muerte, por eso es el causante, o en su defecto la muerte presunta. Aquí es donde, si se recuerdan, cómo finaliza la personalidad con el nacimiento y termina con la muerte, pero con la muerte física y con la muerte presunta, o sea, con esa ausencia y que él pudiera volver a aparecer, pero mientras esté ausente, él puede declararse la muerte presunta. El primer presupuesto para que se dé la sucesión es la muerte del causante. Al haber la muerte del causante, que surja el título sucesorio, o sea, que haya un título sucesorio a través de lo que es un testamento, y que del título en resulte como heredero, piensa y deja aquí en su testamento como heredero, pero que al momento de su muerte esté viva. Una persona que esté viva. Y por último, que el causaviente, o sea, el causante es el que fallece y que por su causa se inicia el proceso, pero el causaviente es al que se le va a transmitir todo ese patrimonio, pero que este causaviente no sea incapaz para heredar, o sea que hay ciertas incapacidades para heredar, sobre todo por indignidad, y que van a ser causas que vamos a ver cuando leamos dentro de unos momentos el artículo 924. Entonces, recapitulando, podemos decir que hay varios elementos de la sucesión, y entre los elementos personales volvemos el causante. Como les digo, dentro del ordenamiento jurídico nuestro hay muchos donde va a aparecer el causante. Este causante es la persona que por causa de su muerte se inicia el proceso de sucesión. Ya sabemos que es sucesión, la sustitución de una persona por otra. Igualmente, también se le llama el de cujus o de cuyus.
Esta se llama así porque es la primera palabra de la fórmula latina de cuyos sucesione agitur, que quiere decir aquel de cuya sucesión se trata. Y por eso el de cuyos, y entonces cuando se habla del de cuyos, se está hablando también del mismo, del causante. También se puede nombrar como el testador, quien es el que hace el testamento, disponiendo de todos sus bienes, cuando es a título universal, o parte de ellos cuando va a ser a título particular, para después de su muerte, o haciendo otras declaraciones de trascendencia jurídica, o ya sea poniendo ciertas condiciones para esa transmisión. Por lo tanto, también a este se le llama transmitente. Puede ser que el transmitente, porque es el que transmite los bienes o derechos. El causaviente, que es ese sujeto que se hace acreedor de un derecho, el causaviente, de una transmisión mortis causa, o sea que por la causa de la muerte del causante se hace la transmisión mortis causa, puede ser a título gratuito que le efectúa otro denominado causante en su favor. O sea que el causaviente también se le llama el adquiriente de los bienes o derechos. Ese causaviente, o sea, el que recibe, también puede ser heredero cuando recibe a título universal. O sea que si recibe todo, como ya establecimos, se llama herencia. Pero si recibe a nivel particular, solo algo en particular, se le va a llamar legatario. Dentro de esos elementos de la sucesión, pues el objetivo van a ser todos esos derechos, obligaciones, bienes o las acciones que se van a transmitir. Todo ese patrimonio, todos esos derechos, obligaciones que se transmiten. Y el elemento formal, que va a ser el medio o vínculo de esa transmisión. Y esa transmisión se va a poder hacer de una forma formal a través de un contrato, como puede ser de una transmisión de uno a otro, o con un testamento, o por disposición de la ley. Y se va a dar por disposición de la ley, por ejemplo, cuando no exista el testamento. Entonces, el elemento formal, o sea, el medio o vínculo de la transmisión, se puede por contrato, por testamento o por ley. Siendo eso, pues, la naturaleza jurídica establecida, o sea, de dónde se originó, es importante recordar el plan que sigue nuestro ordenamiento jurídico, que es el plan romano-francés. Por lo tanto, la sucesión es considerada como un modo de adquirir la propiedad similar a la donación, si se recuerdan, cuando vimos los modos de adquirir la propiedad en un no originario, sino derivado. La sucesión hereditaria, por tanto, puede ser entre vivos y esta contempla las transferencias cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquel en cuya cabeza se encontraba la titularidad del derecho en cuestión. Por ejemplo, se puede hacer una donación y se está haciendo entre vivos. O mortis causa, que es la subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles,
dejados a su muerte por otra. O sea, se da la sucesión, o sea, la sustitución de una persona por otra, entre vivos o mortis causa. ¿Qué clases de sucesión? Mortis causa. Por lo tanto, por su origen y causa, las sucesiones pueden ser. Leamos el artículo 917, por favor, y alguien que me ayude. Pero solo uno. ¿Puedo hacerlo yo? Cualquiera, pero por favor nos ayuda. Artículo 917. Sucesión hereditaria. La Lo sucesión, subraya, ¿verdad? Sucesión hereditaria. la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Qué entiende usted entonces a través de ese artículo? Se los digo porque traten de no leer tan rápido, sino tratar de interpretar. ¿Qué interpreta usted de ese artículo? Que se llama sucesión testamentaria cuando hay una persona que de forma voluntaria pues se dio los bienes a otra persona, y intestado cuando no se dio esa voluntad de manera expresa. ¿Y si es testamentaria a través de qué? A través Entonces, de una... mire, pues, voy a tratar de explicar. La sucesión, ahí está muy claro el artículo. Sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona. Es una persona la que va por su muerte, entonces manifiesta en un testamento y a falta de este, o sea que si no hay testamento, ¿quién es el que va a decidir cómo se da la sucesión? ¿Cómo se transmiten los bienes? La ley. La ley. O sea, cuando hay un testamento, se llama testamentaria. Y cuando no hay testamento, va a la transmisión, se va a dar por disposición de la ley y esta se va a llamar intestada. Con ese prefijo que significa no testamento, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Estamos, ¿verdad? Que así podemos ir reconociendo y interpretando mejor los artículos. Intestada, legítima o legal, en defecto de la voluntad manifiesta de la persona en relación al destino de sus bienes. Es la ley la que suple esta falta de manifestación de voluntad causante. Es la ley la que determina quiénes van a ser los sucesores. Es un orden lógico que va a tener que establecer la ley, pero es únicamente cuando falta el testamento. Entonces hay una sucesión testamentaria y hay una sucesión intestada que también se llama legítima o legal porque es establecida por la ley, por disposición de la ley a falta de un testamento. Pero leamos el artículo 919. Hay una tercera forma de sucesión. Por favor. ¿Se lo puedo leer? Por favor.
Ok, artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. Eso ya lo La habíamos leído, ¿verdad? Que cuando es todo, se llama herencia. herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. O sea, que hay una sucesión mixta, porque la sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Por ejemplo, yo tengo todos mis bienes y he decidido otorgar testamento y hago todo mi testamento, dejo mi casita aquí, esta otra cosa también. Y cuando termino cuando termino de otorgar el testamento, se me olvidó poner una pequeña casita que tenía y se quedó fuera del testamento. Y entonces por eso se dice que la sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Esa casita se quedó intestada. Desgraciadamente, al poco tiempo, a los días, fallece la persona o voy a fallecer yo. Y entonces, unas quedaron dentro del testamento y las otras quedó por fuera. O sea, que en una va a ser parte testada y la otra va a ser intestada. Leamos el artículo 1075. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 1075. En el caso de ser la sucesión parte intestada y parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando siempre la voluntad del testador. Bueno, entonces eso quiere decir que hay tres clases de sucesión. Una testamentaria, cuando existe un testamento. Una intestada, cuando no existe el testamento. Y también se llama legítima o legal porque es la ley la que dispone a quién le va a corresponder los bienes. Entonces, esa sucesión que es en parte testada y en parte intestada se llama sucesión mixta. O sea, hay tres. ¿Ok? Estamos en ello. Entonces, aquí, pues, un resumen, la sucesión testamentaria, intestada y la mixta cuando es parte testada y parte intestada. ¿Cómo puede darse la sucesión? O sea, esa transmisión o esa sustitución de todo ese patrimonio. Y entonces se puede dar a título universal cuando es herencia. Entonces, leamos
El artículo 918. Y lo subrayamos. ¿Estamos o no estamos? ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Sí, licenciado, yo voy a leer. Por favor, entonces caminemos porque tenemos estamos todavía cortos de la clase. 918. Artículo 918, transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. A título particular. 919. Siga usted misma. Con gusto. Artículo 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Parece que hay problema otra vez con el internet, ¿verdad? Sí, un poco el link. Que mueva su mouse, a ver, tal vez. Ay, Dios mío. Y ahora, pero... Licenciada, su micrófono está muteado. Perdonen, gracias compañero. Lo que pasa es que estaba hablando con el doctor para ver qué hacemos y termino. Pero dice que ya se conectó. Disculpen. Pero no, ¿verdad? ¿Me escuchan?
Sí, aquí está. Sí, licenciado. Licenciado. No sé. Yo no lo miro a él. No, licenciada, no se encuentra. No. Vamos. Ay. Ah, bien. Ya. Ya vino. Ya. ¿Qué se haría? Probemos, vamos a ver qué pasa. Yo creo que el doctor está hablando, pero no se ha dado cuenta que su micrófono está apagado. Ah, lo voy a llamar. ¿O será que tengo que apagar el mío? No, ¿verdad? No, eso. No, él tiene que meterse al Meet. Ya está, Ahí sí, está. ahí estoy. Bueno, entonces, pues sí. A llamarte iba otra vez, pero... Sí, hombre, Vamos cuando a lo atropella uno. Bueno, a título universal se llama herencia cuando la transmisión del causante es en todo, transmite todo su patrimonio. Todo a título universal y entonces se llama herencia. No parte nada, lo da todo. Sin embargo, a título particular se llama legado. Cuando es a título universal todo, se llama herencia. Pero cuando me están escuchando, Sí, licenciado. cuando es a título particular, algo en particular, algo determinado, este se va a llamar legado. Entonces, por lo tanto, si es a título universal herencia, el que recibe se va a llamar heredero. Pero cuando es a título particular y recibe solo un legado, se va a llamar legatario. Entonces, ¿cómo se puede dar la sucesión? Entonces, si es todo, se llama herencia. Y entonces hay un heredero. Pero si es solo en forma determinada como lo hace, entonces él va a hacerlo únicamente. Da una parte de toda la herencia, está dando un legado, por lo tanto el que la recibe se va a llamar legatario. Aquí en la sucesión se produce inmediatamente desde el momento de la muerte. O sea que se debe de dar el primer presupuesto, la muerte del causante, sin necesidad de que el heredero manifieste su voluntad, presumiéndose que va a aceptar la herencia mientras él no exprese lo contrario. O sea que puede decir, no acepto. No se reconocen más que dos formas de sucesión, que es lo que ya dijimos, la testamentaria, cuando hay un testamento, y la intestada, cuando no hay testamento. O sea que la sucesión contractual a través de un contrato o algo está prohibida. Se da preferencia a la sucesión testamentaria teniéndose únicamente como supletoria la intestada. O sea que lo ideal es que sea a través de un testamento, pero si no a falta de testamento, pues se tendrá que ser a través de lo intestado, o sea, de la disposición de la ley. Aquí se admite, ojo, que estoy diciendo que se admite compatibilidad de las dos formas de sucesión, porque la sucesión, tal como lo establece nuestro ordenamiento, puede ser en parte testada y en parte intestada, por lo tanto hay una sucesión mixta como ya lo explicamos. Ahora, el segundo, en el presupuesto, los presupuestos, que ya hubo el fallecimiento del causante,
que surja un título, pero que de ese título pueda surgir el heredero, pero que este heredero esté vivo y que no sea incapaz para heredar por indignidad. La indignidad van a ser acciones u omisiones, o sea, puede por una acción o por una omisión por parte del heredero en contra del causante, o sea, del testador, el transmitente, que prohíben o privan del derecho de suceder y que generalmente entrañan una conducta delictiva o inmoral del sucesor para con el causante. Y esto está establecido, todos esos casos, en el artículo 924. En el artículo 924 son incapacidades para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad. Primero, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, convivente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá no obstante la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. O sea, estas como incapacidades por indignidad es el que haya sido condenado por haber mandado o intentado dar muerte al causante o a los padres, y etcétera. Todo está aquí establecido en la literal 1. El heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión no la denunciara a los jueces en el término de 1 mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio, a través del Ministerio Público. Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o convivente de hecho o hermanos del heredero, cesará en la obligación de denunciar. O sea que si son ascendientes o descendientes, cónyuge, entonces ahí pues esa obligación de denunciar. 3, el que voluntariamente acusó al autor de la herencia de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año de prisión. El 4 está derogado del adulterio. El siguiente, el pariente del autor de la herencia, si habiendo estado demente y abandonado, no cuidó de él, de recogerlo o asilarlo en establecimiento público, si hubiera podido hacerlo. El padre o la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. El que con dolo o coacción obligara al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviera hecho o suplantare, ocultare o alterare otro testamento posterior, y el que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. También hay, como esas son incapacidades para heredar, estas serán incapacidades para suceder por testamento. O sea, quienes tienen incapacidad para suceder por testamento. En el testamento son incapaces para suceder por testamento los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador,
O sea que los ministros de culto, porque no pueden, por el tipo de personas y el acceso que tiene a mucha gente, los ministros de culto no pueden aparecer dentro de un testamento, a menos que sean parientes del testador. Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, pero si éste falleciere de ella, salvo que sean parientes del testador. 3, el notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales. El tutor, protutor y los parientes de ellos si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueran parientes del pupilo, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Todos ellos tienen incapacidad para suceder por testamento, o sea que no pueden suceder en un testamento, no pueden aparecer en un testamento. Si están, a menos que sean parientes del testador, como los ministros de culto, y etcétera, tal y como hemos leído. Ahora, ¿quiénes tienen incapacidad para testar, para hacer testamento? Primero, el que se halle bajo interdicción, pues no tiene sus capacidades mentales y volitivas en buenas condiciones, no puede testar. El sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. O sea, que un sordomudo puede únicamente si puede darse a entender por escrito. Y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. O sea que uno puede llegar a alguien que se puso, estaba en condiciones no aptas y quiere él testar. Entonces él no lo puede hacer porque sus facultades intelectuales y volitivas no son las adecuadas. Posteriormente, si ya estará en buenas condiciones, lo podrá hacer. Entonces, el problema de la preferencia de la sucesión, pues tiene carácter principal frente a la sucesión intestada, que es subsidiaria o secundaria. Solo en ausencia de la testada es como se debe dar la sucesión intestada, cuando hay ausencia de lo testado, según la licenciada Sandoval. La representación hereditaria, pues esta representación hereditaria es ese derecho que tienen los descendientes de una persona, o sea, los descendientes, ¿quiénes serán? Los hijos de una persona para heredar el lugar de ella si hubiere muerto antes que su causante, o sea, que mueran antes del testador. O sea, eso es importante. Eso está en el artículo 929. Estos están en 929, 30, 31, 32 y 33. ¿Qué es la representación? Por ejemplo, está este señor y tiene tres hijos. Él tiene sus 2 hijos y este joven, pero Don tiene 2 hijos. Pero él, como está heredero, pero fallece antes que él. Entonces, el derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes, y entonces estos 2 toman
el espacio de este y suben. Pero si él tenía el 33%, 33%, él va a tener el 33%, o sea que estos dos van a tener el 33%. Van a representar a su padre por la representación hereditaria por haber muerto antes que el causante. Bueno, eso es el tema de ahorita. Espero que perdonen ahí por todos los inconvenientes ajenos a mi muy buena voluntad, pero este es un tema que las imágenes tienen que ser muy, muy especiales para poder entenderlos y creo que si uno le pone atención a las imágenes va a aprender mucho más. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciada, no está por ahí. Aquí estoy, gracias, doctor. Perdón, y perdónenle. No. Si a mí me pasa mucho en la tarde, a veces conectarme a la primera sección, qué complicado se me hace, no sé qué pasa. Yo tuve que desconectar el router y volverlo a conectar. Ah, eso dicen que sí. Muy bien. Bueno, compañeros, con el tema de hoy, estamos iniciando ya la parte final del programa de Derecho Civil 2. Recuerdo que al inicio de las clases yo les comentaba que este curso es un poco más cargado y que íbamos a apresurar porque en el curso de Derecho Civil 2 teníamos que estudiar 2 libros del Código Civil. Hemos concluido el segundo libro, que es de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, y con la clase de hoy estamos iniciando nuestra parte final, repito, y el estudio del libro tercero del Código Civil. El libro tercero del Código Civil inicia en el artículo 917 y finaliza en el 1123. Es bueno que tengan su código a mano, ¿verdad? No va aquella persona que va manejando ni me va a decir nada ahorita, porque como se lesiona él cuando le pregunto, entonces, porque ya me dijo, es que voy manejando, entonces, disculpe, ¿verdad? Pero como yo estoy en el curso de Derecho Civil. Este libro, que les repito, inicia en el 917, por favor tengan su código a mano, y finaliza en el 1123, libro tercero del Código Civil, se llama Sucesión Hereditaria. ¿Qué pasa acá? Aquí vamos a aprender que hay derechos, que hay bienes y que hay obligaciones que no se extinguen con la muerte. O sea, cuando una persona fallece, no todo se extingue. Hay obligaciones con las que hay que cumplir. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ir viendo a través de las diferentes clases de sucesión. A través de una sucesión intestada, cuando la persona no otorga testamento, entonces será la ley quien designe los herederos. A través de una sucesión testamentaria, en donde la persona puede otorgar un testamento y lo que ha de comprobarse es si el testamento es válido, porque debe de cumplir con una serie de requisitos. Es muy exigente en cuanto a los requisitos. Y también el caso de la sucesión mixta. Vamos a ver también cuando hay herederos, es decir, cuando la transmisión es a título universal, y hay legado cuando la transmisión es a título particular. Hoy les subí las guías conceptuales con el tema de derecho sucesorio. Son 3 guías conceptuales y vean, en la primera es bien importante, ahí tenemos una definición de lo que es sucesión y una definición de lo que es derecho sucesorio, ¿verdad? Y donde lo encontramos regular. Hay una enumeración ahí de las teorías, de los presupuestos y de los elementos que participan en el derecho sucesorio.
Así también tenemos las causas para suceder por indignidad. Estas son bien importantes que las lean. Ahí están en el artículo 924 y 925 que indica en qué casos no se aplica. Vean que realmente son prohibiciones para heredar debido a hechos ilícitos o inmorales, ¿verdad? Entonces se han cometido se han cometido delitos en contra del causante o algún acto inmoral como el abandonarlo, y entonces eso te hace ser incapaz para suceder porque eres un heredero indigno. Yo ahí dejo y luego tenemos la clasificación de la sucesión, ¿verdad? Ya como les comenté, a título universal, a título particular, sucesión testamentaria, intestada y mixta. No sé si alguien tiene alguna duda. Cada una de las clases de sucesión ya las vamos a ir desarrollando en cada tema. Aprovecho también para decirles, ya les dije el contenido para el segundo examen parcial, ¿verdad? Iniciamos con las formas especiales de propiedad, que es copropiedad, propiedad horizontal y medianería. Todos los derechos reales de mero goce, que son usufructo, uso, habitación y servidumbre, y los derechos reales de garantía, que es la hipoteca y las garantías mobiliarias. Ya sabemos que las garantías mobiliarias no las encontramos reguladas en el Código Civil, sino que tienen su ley específica, ley de garantías inmobiliarias, que tienen que leer para este segundo examen parcial. ¿Alguna duda, compañeros? Todo claro, Lick. Bueno. Claro, Lick. Bueno, pero demuéstrenme que está claro en las calificaciones, porque yo estas calificaciones no las vi muy buenas. Entonces, por favor, lean, compañeros, es bien importante, y nos vemos el día jueves. El día jueves es el segundo examen de recuperación para quienes no están enterados, pero de mis secciones casi no dejan la retrasada, no dejan el curso en retrasada. Creo que son de otras secciones. Tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctor, por tu apoyo. Gracias.